En toda esta serie, hermanos, sobre los atributos de Dios, hemos procurado ciertamente mostrar al Dios de las Escrituras, no al Dios que se cree o se conoce en el evangelicalismo de nuestro tiempo y mucho más en el mundo incrédulo. Hemos buscado mostrar al verdadero Dios que se revela a sí mismo a través de sus atributos y que encontramos, hermanos, en las páginas de la Escritura, para que podamos conocerle como Él es, pues Él ha querido que le conozcamos como hemos visto, y debido a ello Él mismo se ha revelado a nosotros. Pero con ello, como ya hemos dicho, no buscamos hacer ningún tratado de teología, ni mucho menos traer un conocimiento yermo o estéril que simplemente llene nuestras mentes, que satisfaga nuestra curiosidad o que traiga solamente conocimiento sin más, conocimiento que no nos lleve de manera práctica en nuestra vida personal, en nuestras devociones privadas y en nuestra vida diaria, en un crecimiento espiritual o en un crecimiento en obediencia al Señor, sino que buscamos que esto sea para nosotros una deslumbrante visión de la gloria de Dios, que produzca en nosotros un santo asombro y estupefacción, como la que experimentaron aquellos hombres de Dios que vieron aquellas visiones que ya estuvimos analizando en domingos anteriores, y que así como ellos, hermanos, al ver esa gloria de Dios, experimentaron esas cosas y fueron sobrecogidos a tal forma, nosotros, hermanos, al ver al Señor majestuoso a través de las Escrituras, también seamos sobrecogidos de ese santo asombro y estupefacción, para que esto nos lleve a la verdadera adoración o a una mejor adoración en su defecto, nos lleve también a la obediencia de sus mandamientos y a la santificación de nuestras vidas. Pues, hermanos, como ya hemos estado diciendo, ¿cómo podremos haber visto a ese Dios santo, inmensamente santo, y nosotros seguir viviendo vidas impías y alejadas de Él? Que esto, hermanos, también en esta visión del Dios santo pueda traer a nosotros un santo temor de Dios, de no ofenderle y de profanar su santo y bendito nombre. Porque como vimos el domingo pasado, hay lo que en la Escritura se llama el santo y bendito nombre del Señor, que es su propia persona, que es su reputación, su fama, su santidad, su majestad. Y, hermanos, nosotros debemos procurar y esforzarnos de no profanar su santo y bendito nombre. Podemos por lo regular pensar que son los impíos los que tienden a profanar el santo nombre de Dios, y que tal vez son solamente ellos los que sean dados a estas actividades o costumbres. Pero ¿pueden acaso los cristianos profanar también el santo nombre de Dios? ¿Pueden los creyentes profanar la santidad de Dios? Bueno, como sexta y última parte del atributo de la santidad de Dios, vamos a ver en esta oportunidad la profanación de su santo nombre. La profanación del santo nombre de Dios. Y les invito a que para ello vayamos en nuestras Biblias al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 17
al 23. Nos dice Ezequiel capítulo 36, versículo 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Señor, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hasta allí. Hermanos, si ustedes se fijaron, una de las frases que más se repite en esta porción que acabamos de leer es su santo nombre y la palabra profanación. El Señor, indignado de la conducta de la nación de Israel, expresa estas palabras. El pecado de la nación de Israel, como ustedes saben ya, hermanos, les había conducido a la cautividad babilónica, donde habían sido enviados para castigo de sus pecados y de todos sus males. Pero noten, hermanos, cómo aún allá la nación seguía siendo causa del vituperio del santo nombre del Señor. Esa nación a la que Dios había escogido para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su santo nombre entre las demás naciones, estaba haciendo exactamente lo contrario. Porque recuerden ustedes, hermanos, que cuando el Señor escoge a la nación de Israel, le dice incluso, tú no eres mayor que las demás naciones, no por ser tú un pueblo más fuerte, ni un pueblo más sabio, ni por ser tú un pueblo más digno, ni ser un pueblo superior a los demás, es que el Señor te ha escogido a ti. Dice el Señor, no, al contrario, tú eras una nación peor que los demás. Tú no eras digno de este llamado. Y dice el Señor, pero yo te escogí a ti para mostrar mi gloria, mi poder entre las naciones de la tierra. Pero ¿qué estaba sucediendo ahora, hermanos? Estaba sucediendo en realidad lo contrario. Esta nación que había proclamado por mucho tiempo ser la nación del Dios Todopoderoso, ser la nación que llevaba el nombre de su Dios en alto, a causa de sus pecados y de sus acciones,
hermanos, había causado el vituperio del nombre de Dios. Pues ya de entrada, que hayan sido llevados cautivos a Babilonia ya era, hermanos, una acción vergonzosa para ellos. Pero aún más nos dice el Señor que cuando llegaron a las naciones a donde el Señor les esparció, aún allí siguieron vituperando y profanando el nombre del Señor. ¿Y cómo lo hicieron? Hermanos, a través de sus malas acciones, dice el versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo del Señor, y de la tierra de Él han salido. Y noten, hermanos, al Señor, noten el corazón del Señor. Pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado acá por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y bueno, es necesario notar, hermanos, antes de continuar, que esta porción con toda claridad, como decíamos, cuando nos está hablando del santo nombre de Dios, no se refiere a un nombre en específico o a un conjunto de sílabas cualquiera que éstas fueran, como hemos visto, sino que se refiere a la persona de Dios. Pues, hermanos, si leemos toda esta porción, nos damos cuenta que ¿será que el Señor estaba preocupado porque su nombre, ya sea que fuera Yahvé, Jehová, Yahweh o como quiera que lo hubieran llamado, hubiese estado siendo mal usado o vituperado entre las naciones esas palabras? No, hermanos, sino es la persona de Dios, es la fama de Dios, es la reputación de Dios, porque noten a estas naciones decir, cuando ven a estos israelitas, dicen, ellos son pueblo, ¿qué dice? ¿Del nombre de Jehová? Dice, no, pueblo de Jehová, pueblo del Señor. Así que aquí lo que está en juego es el Señor, es la causa del Señor, es la reputación del Señor más que un conjunto de sílabas. Y es claramente evidente que Dios no estaba preocupado pues por el mal uso del conjunto de sílabas, sino por el vituperio que la conducta de los israelitas causaba al renombre de Dios, a la gloria de Dios en toda la tierra. Pues, hermanos, nosotros no nos preocupamos por la mala fama de alguien que lleve nuestro nombre o incluso nuestro apellido, ¿no es así? Sino que nos preocupamos más bien cuando se calumnia nuestra persona, aunque no se mencione nuestro nombre. ¿Cuántos millones de Juanes más hay? ¿Cuántos millones de Marías más hay? ¿Y acaso ustedes se preocupan porque el nombre Lupita sea vituperado? Porque hay otra persona que se llama Lupita y que ha hecho tan grandes males y como ustedes se llaman así, ustedes están bien preocupados por el nombre. No, es obvio que no, y ni siquiera por nuestro apellido. ¿Cuántas personas que también comparten nuestro apellido han hecho y hacen tantas cosas malas y nosotros no estamos preocupados porque, ay, mira, me van a tomar a mí de esa forma porque aquel que se apellida como yo está viviendo licenciosamente? No, más bien es que nosotros nos preocupamos cuando se habla de nosotros mismos, de nuestra persona. Así que, hermanos, es claro que el Señor no está preocupado por la manera en que alguno u otro le esté llamando, sino por su propia persona. Y es claro entonces que son las malas formas de proceder, las acciones pecaminosas, las malas obras, las injusticias y la idolatría, lo que causa la profanación directa
del santo nombre de Dios. Voy a repetir eso, hermanos. Son las malas formas de proceder, nuestras malas acciones o acciones pecaminosas, nuestras malas obras, nuestras injusticias, nuestra idolatría, lo que causa la profanación directa del nombre del Señor. Porque la nación de Israel, hermanos, estaba allá aún en el cautiverio y seguía pecando contra el Señor. Seguía actuando totalmente en contra de los mandamientos de Dios. Llegaban y decían, ¿y ustedes de dónde vienen? No, nosotros venimos de la tierra de Israel. Ah, oh, sí, ¿y ustedes en qué creen? Ah, nosotros creemos en el Dios santísimo, bueno, maravilloso y glorioso. Oh, sí, ¿y por qué viven así como viven? ¿Sí me explico? Llegaban ellos y decían, no, nosotros venimos de la tierra del Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Ah, sí, ¿por qué los venció el rey de Babilonia? Bueno, ¿sí me explico? Y entonces el nombre del Señor estaba siendo vituperado también por las acciones de estas personas. ¿Qué es lo que profana el santo nombre de Dios? ¿Qué es lo que insulta a la persona y la reputación de Dios? Cuando nuestras acciones pecaminosas, siendo vistas por los impíos, determinan en la mente y en el concepto de ellos la grandeza y el poder de Dios en sus mentes, profanando así el nombre de Dios. Esto es, que luego de que las personas nos ven actuar a nosotros, entonces ellos se forman una idea de quién y cómo es ese Dios en el que decimos creer, en base a lo que nosotros hacemos, en base a lo que nos ven hacer. Imaginen al que dice que tiene el Dios más poderoso del universo, pero va y está pidiéndole a los ídolos que lo saquen de su problema, que lo ayuden, o simplemente está yendo con los ídolos a buscar ayuda. ¿Cómo es eso? Alguien le ve y dice, oh, no, que tú creías pues en el Dios más poderoso del universo. Entonces, ¿qué haces yendo a pedirle a alguien más? Entonces tu Dios no es tan grande como tú dices que es. ¿Y qué está haciendo? En la mente de aquel que ve estas cosas, la grandeza de Dios es rebajada. El nombre de Dios es vituperado, es profanado. Imaginen al que dice que tiene el Dios más poderoso del universo, rindiéndose ante los ídolos, adorando a los ídolos. O bueno, si tienes el Dios más poderoso del universo, ¿por qué le estás rindiendo culto a otros? Si tienes el Dios más inmenso y poderoso del universo, ¿por qué estás adorando a alguien más? ¿No es eso incongruente? Entonces, lo que me estás enseñando es que es más poderoso eso a lo que tú estás adorando que ese Dios el que dices que crees. Y en la mente de esa persona incrédula que no conoce de Dios, que no sabe de los tratos de Dios, que no conoce ninguna cosa, el nombre de Dios es profanado. Imaginen al que dice que tiene al Dios más poderoso del universo
llorando a gritos desesperados porque las cosas no le van bien, o porque perdió el trabajo, o porque le está yendo mal de alguna forma, y está ahí a grito y grito, no, mira cómo está la situación, y desesperado y llorando por su situación. Oye, pero ayer me acababas de decir que tenías el Dios más poderoso del universo. ¿Me están siguiendo? Entonces, no era tan poderoso como decías. O sencillamente, no es real. Es algo que tal vez te imaginaste que es, pero no es real. ¿Me explico? Y se está profanando el nombre del Señor. Imaginen al que dice que tiene el Dios más sabio y providente del universo, llorando a grito abierto y preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué está pensando los que le ven? ¿O no habías dicho que tú tenías un Dios inmensamente sabio, que todo lo que hacía, lo hacía con toda sabiduría y que no se equivocaba en nada? Entonces, ¿por qué dices ahora que porque a mí? ¿Qué hiciste para merecer eso? ¿Me explico? Y en la mente de aquel impío, en la mente de aquel incrédulo, el nombre de Dios, la reputación de Dios, la gloria de Dios, el renombre de Dios, la grandeza de Dios es profanado. Imaginen el que dice que tiene al Dios más justo y perfecto del universo, gritando como Caín, grande es este castigo para soportarlo. ¿Te acuerdan cuando Caín dijo eso? Después de haber matado a su hermano, el Señor lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano? Bueno, ustedes saben la historia, al final el Señor le castiga. ¿Y qué dice él? Ciertamente he pecado, Señor, dice así. No, dice, grande es mi castigo. Esa, hermanos, es la respuesta del que no conoce a Dios, del incrédulo, del que no se ha arrepentido, del que no puede ver su pecado, ni la magnitud de su pecado. Y aquel que le ve, dice, ¿o no decías tú pues que Dios era perfectamente justo y recto? ¿Que Dios no hacía injusticia a nadie? ¿No habías dicho que Dios era perfecto, pues? Entonces, ¿quién es ese, pues, Dios en el que tú crees? De tal forma, hermanos, que las personas, pues, se harán una imagen o una idea de la grandeza de ese Dios en proporción a la manera en la que nosotros vivimos a la luz de su persona y sus mandamientos. Si vemos a aquel que dice estar convencido de la solidez de las promesas de Dios y a la mera hora en la que tiene que enfrentar al mundo, a sus jefes o a otras personas respecto de su fe, se acobarda o se queda callado y mejor decide seguir la corriente y pecar, o decide hacer lo que todos los demás hacen para evitarse problemas. ¿Qué clase de Dios está mostrando a los otros? Entonces se me hace que pues las promesas que dices que Dios hizo, pues no han de ser tan reales. Mira, tú corriste a la primera. Te dejaste llevar.
no permaneciste fiel a la primera. Imaginen al que dice que tiene el Dios más santo y puro del universo, pero que vive de una forma depravada y pecaminosa. Que el mundo lo ve y el mundo se da cuenta. Ese que dice que es cristiano, esa que dice que es cristiana, vive igual que los que no dicen que son cristianos, pero él sí lo dice. Y habla tal vez de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, pero vive como los demás. Imaginen entonces la clase de santidad que el que nos está viendo piensa que ese Dios tiene. O la clase de Dios que se está imaginando a causa de nuestra conducta. Oh, seguro es un Dios que le da igual. Sí, es santo tal vez, como dicen, o tal vez no tanto, pero pues le da igual si uno vive como quiere o es hipócrita en el sentido de que dice una cosa y vive de otra forma. Hermanos, Dios siente mayor celo y dolor por la profanación de su santo nombre, cuando nuestros pecados les son manifiestos a los impíos, y estos a su vez blasfeman su grandeza, su poder, su sabiduría, su santidad. Miren cómo dice el verso 21, pero he tenido dolor, dice el Señor. ¿Se fijan? He tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. El Señor, hermanos, no le da igual. El Señor no dice, bueno, ya profanaron mi nombre, pero pues tranquilos, todo está bien. No, hermanos. Miren cómo dice el Señor que se duele por estas cosas. Y en tales circunstancias, hermanos, debemos saber que recibiremos un castigo justo y recto de parte del Señor, así como David cuando hizo blasfemar a los enemigos del Señor por su pecado. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14. El segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ustedes recordarán la historia, hermanos. Dice la Escritura que en el tiempo en que los reyes salen a la batalla, el rey David decidió no ir. Y estando allí en su balcón, vio a una mujer que se estaba bañando, la mandó llamar, durmió con ella, quedó embarazada y para cubrir su pecado mandó traer a su esposo, que se llamaba Uría y estaba en la batalla. Lo hicieron traer, lo trató de embriagar para ocultar su pecado, para que se fuera y durmiera con su esposa, pero este hombre mostró su fidelidad y que se quedó a dormir a la puerta del palacio. Y luego cuando el rey vio que no lo iba a convencer de ir con su mujer
a dormir con ella, entonces lo regresó a la batalla con un recado, con su propia sentencia de muerte en su mano. Y se la entregó al general diciendo, pónganlo al frente, en donde está el calor de la batalla. Y pues evidentemente no era un guerrero experimentado y murió. Y bueno, pasó el tiempo y hasta que nace el producto de este adulterio, entonces el Señor reprende al rey a través del profeta, y es cuando le da aquella parábola de aquel hombre que tenía la única ovejita y aquel hombre rico que fue y se la quitó. Entonces, en esa exhortación que Natán le hace a David, dice el verso 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y bueno, también encontramos que luego dice el Señor, y por cuanto a espada tú hiciste matar a este hombre, la espada nunca se apartará de tu casa. Y luego también dice, y mientras que tú hiciste estas cosas en oculto, dice el Señor, yo lo haré a toda la luz del día, a toda la casa de Israel, a la vista de toda la casa de Israel. Y todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque esa mujer y ese hombre era tan digno que no debía haber sido tocado y no debía haber sido tratado con tal injusticia. Ciertamente el pecado o los dos pecados terribles que hizo, que fue el asesinato y el adulterio, merecían la muerte, pues ya le dijo el profeta, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Pues estos pecados merecían la muerte. Pero dice el Señor, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, todo este castigo vendrá sobre ti. Y esto, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de cuán importante es esa santidad gloriosa y esa majestad de Dios mismo, que no puede ni debe ser tocada, que no puede ni debe ser profanada y que no será profanada sin consecuencias. Si esto ocurre a los que sí son hijos de Dios, imaginémonos, hermanos, qué ocurrirá a los que dicen ser hijos de Dios y pecan deliberadamente delante de los impíos, haciéndolos blasfemar del Señor. Ahí entonces, como vemos, una relación directa entre la santidad del nombre de Dios y la necesidad de santificarnos. Esto es de apartarnos del pecado, de no causar la profanación de su santo nombre con nuestra obediencia, con nuestra desobediencia. Ciertamente, hermanos, no se trata de que nuestro pecado pueda manchar la perfecta santidad de Dios. Como ya vimos, la santidad de Dios no puede ser afectada en sí misma. Ni un pecado, ni todos los pecados juntos pueden afectar la santidad de Dios por sí misma. Esa santidad refulgente consume todo lo que se acerque a ella. Y no es que nosotros
le hacemos menos santo a Él en esencia. No. Pero sí en su reputación delante de los enemigos del Señor. Su grandeza se ve disminuida delante de los enemigos del Señor. Su poder se ve rebajado delante de los enemigos del Señor. Y aunque delante de Dios no sea excusable, hermanos, ¿cuántas personas no se sentirán confirmados en su dureza para no venir a Cristo o reconocer su maldad a causa de nuestra conducta delante de ellos? Ellos jamás podrán ponerlo como excusa. Señor, yo no me arrepentí, no fui a la iglesia porque tenía un vecino que decía que era cristiano, pero era bien malandrín. No, hermanos, nadie va a poder justificarse delante de Dios de esa forma. Pero ciertamente, hermanos, hay una realidad. Nosotros podemos estar confirmando en ese endurecimiento, en esa dureza de corazón para no venir a Cristo, para no reconocer su pecado, a los que nos observan pecando contra el Señor y diciendo que es un ser tan infinitamente perfecto, santo y puro y que no acepta ni admite el más mínimo pecado. ¿No se endurecen aún más así muchos católicos cuando oyen de los escándalos del clero? ¿Cuántas personas en el catolicismo, hermanos, dejan incluso de ir a misa o de sentirse parte de ellos porque se enteran, o algunos hasta lo viven, de tantos abusos, ¿no?, de los sacerdotes o de algunos otros jerarcas? Y eso causa mucha mala fama y muchos se han declarado ya ateos según al ver toda esta clase de cosas. Hermanos, debemos reconocer que hay un efecto en la mente, en el endurecimiento de estas personas al ver la conducta de los que se dicen o se supone que son o deben actuar como ese Dios en el que dicen creer. Es necesario, pues, tener temor de Dios a fin de no profanar su santo nombre. Pero, hermanos, quiero hacer la aclaración de que el creyente verdadero no teme al Señor a causa del castigo. Pues ese no es temor de Dios, sino es temor al castigo. Sino que el creyente verdadero teme que la suprema gloria de su amado Dios sea manchada por sus acciones y su conducta. ¿Sí me explico? No se trata, hermanos, de que nosotros entonces ahora vamos a vivir temblando y temerosos de que, no sé, es que si llego a dar un mal testimonio, así me va a ir. Si así le fue a David, así me va a ir a mí. No, hermanos, no se trata de eso. Pues el creyente, hermanos, no vive buscando su propia defensa o su propio bien, ya que ha sido salvo y ama profundamente a su Señor. El temor de Dios no consiste en el temor a lo que me va a hacer, sino en el temor de lo que mis acciones pueden hacerle a su gloria, a su fama, a su nombre santo. ¿Me explico?
Yo no temo por mí, sino por lo que pueda causar a su nombre, a su gloria, a su iglesia. El creyente verdadero teme causar daño alguno a la reputación de aquel que lo amó de tal forma que dio a su Hijo unigénito para el perdón de sus pecados. O sea, después de que me ha amado tanto y a tal grado, y que lo ha dado todo por mí, yo le pague de esa forma. No quiero algún día ser tan malvado. ¿Me explico la diferencia? El creyente verdadero, hermanos, teme la distancia que causan sus pecados entre su amado Padre Celestial y Él. Otra vez, no es que vive temblando porque, no, me tengo que esforzar para no pecar porque así me va a ir. No. ¿Sí me explico? No, hermanos, el creyente verdadero lo que teme es la distancia que causan sus pecados entre su amado Padre Celestial y Él. Porque cuando nosotros, hermanos, nos entregamos al pecado, cedemos al pecado, cuando nosotros pecamos contra el Señor, nosotros contristamos al Espíritu, para empezar. Como alguien decía, que es como una llama ahí que está ardiendo con la leña en las brasas, está ardiendo y nosotros vamos y le echamos un balde de agua. Pues dice Ezequiel capítulo 39, versículo 24 al 27. Acompáñenme por último a Ezequiel capítulo 39, versículo 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. ¿Se fijan? Hermanos, sí, si se dan cuenta, ahí hay un castigo implícito. Conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones, hice con ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? Los castigué. ¿Sí? Sí, lo hay. Pero noten otra parte adicional que viene con el pecado, que es, y de ellos escondí mi rostro. Y hermanos, el creyente, otra vez, no es que vive comiéndose las uñas por el castigo que le vendrá, sino porque el Señor esconderá su rostro de él, porque Dios no puede habitar con el pecado. El creyente sufre las adversidades y carencias con la fortaleza que le da el Señor. Pero, ¿cómo sufrirá la carencia de su Dios? El creyente, hermanos, sufre las adversidades y las carencias con la fortaleza que le da su Señor. Pero, ¿cómo sufrirá la carencia de su Dios? Si Él era el que le fortalecía para poder sufrir las aflicciones de esta tierra. Él es su todo.
Preferiría el creyente verdadero sufrir la adversidad y la carencia terrenal con su Dios que los placeres de este mundo sin Él. Pero miren, hermanos, cuán abundante gracia la del maravilloso Dios amante que avergüenza haciendo el bien. Qué asombroso es eso. Qué inmensa gracia la de Dios que avergüenza haciendo el bien. Nosotros tendemos a querer avergonzar pagando con la misma moneda. Pero Dios, por eso es Dios. Miren el verso 25. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Se fijan? Y ellos sentirán su vergüenza. ¿Cómo? ¿Por el castigo que les voy a dar? Miren qué maravilloso es eso. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Por eso el creyente es humillado y aprende humildad simplemente, hermanos, al ver a Cristo clavado en la cruz. No puede haber visión más humillante. Pues evidentemente nos dice el Señor que al hacer Él, el obrar con gracia Él, dice, ellos sentirán su vergüenza y su rebelión con que prevaricaron contra mí. Qué maravilloso es ese Señor. Y solo Él puede hacer eso. Cuando veamos la gracia de Dios, vamos a ver, hermanos, que si nosotros intentamos hacer cosas así, con nosotros no tenemos el poder para producir lo que solo Dios puede producir. Pero que el Señor, hermanos, nos conceda la gracia de, por amor de su nombre y por temor de que su nombre maravilloso sea manchado a causa de nuestros pecados, vivamos y crezcamos en el temor de Dios y en santificación. Oremos al Señor.